El precio de Bitcoin no termina de reingresar en la estructura operativa. En vídeos anteriores estuvimos comentando cómo el precio de Bitcoin venía a buscar liquidez por debajo de este mínimo que destacábamos en torno a los 64.615 y comentábamos que a partir de aquí era importante ver si el precio intentaba reingresar en la estructura operativa de forma agresiva para poder considerar este movimiento un evento de sacudida. Pero decíamos que había un nivel muy importante antes por el camino, que en este caso era el VWAP semanal. Y como veis, durante estas últimas horas el precio de Bitcoin venía a visitar el VWAP semanal, pero vemos cómo no ha sido capaz de romper esta zona operativa, esta resistencia que tenemos ahora mismo en el corto plazo. De hecho, como veis, a medida que se iba acercando e incluso iba testeando esta zona operativa, veíamos cierta absorción de ventas sobre estos niveles, llegando a volver a testear hasta en 2 ocasiones esta zona operativa, consolidándola como una resistencia. A partir de aquí, si la reacción hubiese sido súper bajista y muy agresiva, podríamos poner ya como objetivo la zona de los 62.200, esa zona de compras que hemos destacado ya en vídeos anteriores, donde además tenemos una confluencia con esta directriz alcista, pero de momento estamos viendo cómo, a pesar de ese rechazo, el precio de Bitcoin no está cayendo con demasiada velocidad e incluso podría llegar a encontrar equilibrio sobre esta misma zona operativa. Nosotros a nivel operativo estaríamos esperando una ruptura efectiva de este mínimo de aquí, sobre los 64.050, para poder confirmar la continuación bajista y poner como objetivo estos 62.200. Pero ya os digo que todo esto que estamos viendo en el corto plazo son muestras de debilidad, tanto el rechazo que veíamos en esta zona operativa como el rechazo que hoy estamos viendo sobre la zona del VWAP semanal. El contexto solo cambiaría si durante las próximas horas o los próximos días, debería ser lo antes posible obviamente, pero si termina reingresando de forma agresiva en la estructura operativa. Solo esto sería lo que nos haría tener que empezar a valorar setups alcistas una vez consolide después del reingreso. Tenemos que volver a ver cómo el precio consolida este soporte de los 66.320, que ahora mismo, o al menos en estos últimos movimientos, lo que ha hecho es actuar como una resistencia, ya que veíamos cómo el precio rechazaba la zona operativa dentro de la estructura, demostrando bastante debilidad en el corto plazo. De hecho, también os diría que tenemos que estar pendientes de esto de aquí. Tenemos aquí una directriz bajista que ha estado dominando al precio y la ruptura de esta misma podría ser incluso una pequeña advertencia de un potencial cambio de contexto. Así que considero importante tener trazada esta dinámica bajista que acabo de poner aquí. Y lo que sí que vamos a hacer va a ser limpiar un poquito el gráfico. Vamos a quitar ya estos 2 mínimos, pero quiero que sobre todo recordemos que esto ha estado aquí para los próximos vídeos, más que nada, que sepamos que estos mínimos que teníamos aquí ya los teníamos identificados como potenciales zonas de sacudida. Aunque de momento no terminamos de confirmar esa sacudida, porque por lo que al menos estamos viendo ahora mismo, esto parecería ser más un intento de desequilibrio bajista ya, pero todavía queda esa posibilidad si termina rompiendo esta dinámica bajista. Yo creo que la ruptura de la dinámica, que además, como veis ahora mismo, tiene confluencia con el VWAP semanal, podría darnos un indicio, y además bastante importante, de un cambio de contexto en el corto plazo. Ahora vamos a revisar, como siempre, las herramientas. Ya sabéis que tenéis en la descripción del vídeo los enlaces a todas las herramientas que utilizo. Comenzamos revisando Trading Different, donde comentábamos ayer que se habían llevado gran parte de la liquidez que había, pero todavía se va quedando liquidez en esta zona de los 62.850. Como veis, todavía tenemos liquidez y de hecho ha aumentado un poquito en estas últimas horas. Por parte de los short no se ve gran cosa, veremos aquí un poco en los 67.625, pero poca cosa de momento. En los mapas de corto plazo comenzamos revisando 100X y no vemos ningún nivel destacable, ya que lo que había en estos últimos días ya se lo han llevado por delante. La única zona que se carga un poquito más son estos 65.740, pero poca cosa la verdad. Por otro lado, en cuanto a la liquidez de 50X, sí que vemos que se ha cargado un poquito más algunos niveles, como por ejemplo estos 66.050,
o estos 63.900. Respecto a la liquidez de 25X, veíamos bastante en esta zona operativa, ya se lo llevaban todo en el vídeo de ayer, como comentábamos. Sigue habiendo liquidez en zona Elongs, pero no tanta como la que había en estos otros niveles. Por parte de los short también vemos que hay un poquito aquí, pero poca cosa. Y respecto a la liquidez de 10X, ya veíamos cómo se llevaban las primeras zonas, pero donde más liquidez vemos es en torno a los 62.820. En Bookmap anteriormente estábamos viendo bastantes órdenes de compra sobre los 63.500, órdenes que se han retirado ya en estas últimas horas, y veíamos también cómo después, bueno, no justo después, pero poco después, aparecían órdenes de venta sobre los 66.500 y de momento se mantienen. También hubo algunas órdenes de venta sobre los 65.600, pero duraron bastante poco. En estas últimas horas vemos cómo la dinámica es bajista, manteniéndose el precio por debajo de este VWAP y donde además vemos bastantes rechazos sobre esta misma zona operativa. Estas órdenes de venta que vemos aquí podrían ser con la intención de que el precio no continuase con un movimiento alcista. Y terminamos revisando los mapas de liquidaciones de The Kingfisher. Estamos viendo cómo aumenta un poco la liquidez en esta zona operativa de shorts. Son más o menos los mismos niveles que comentábamos ayer, pero vamos a volver a destacarlos. Tendríamos aquí en los 65.815 y en los 66.430. En los CVTs la verdad es que no estamos viendo mucha actividad en estas últimas horas, está todo bastante tranquilo. Sí que me gustaría destacar esta tendencia compradora que llevamos viendo ya cierto tiempo desde Bitfinex, no con grandes cantidades, pero sí continuadas en el tiempo las compras. En los mapas de corto plazo vemos más liquidez en zona de shorts hasta los 65.640, con un pico de liquidaciones aquí en los 65.495 y hay un poquito de liquidez por parte de los long hasta los 64.540. En los mapas de High Leverage tenemos un poco de liquidez en los 65.165 y sobre todo aquí en esta zona de los 65.525. Hoy teníamos datos del IPC en Reino Unido. Se cumple la previsión pasando del 2,3% al 2%. Además era festivo en Estados Unidos, como ya comentábamos en vídeos anteriores. Quizás por eso el mercado hoy también ha estado más tranquilo de lo habitual. Y atención a estas noticias porque la SEC ha suspendido permanentemente su investigación sobre Ethereum.